Es importante saber cuando uno decide comenzar una mediación o algún tipo de problema con un seguro, contratar a un abogado. De la manera en que uno tenga esas primeras charlas va a ser importantísimo cómo va a ser el resultado final, para tener más detalles de cómo es esta relación y cómo mejorar todo lo que nosotros podemos hacer luego con un abogado. Le damos la bienvenida al doctor Víctor Arias. Gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias. Bueno, lo que le queríamos preguntar, muchas veces la gente tiene quizás un mal concepto de que es el abogado el que le dice a sus clientes que es el mejor modo de continuar, pero no siempre es así. No, verdaderamente cuando uno firma un contrato, la persona, el cliente, está contratando al abogado, o el abogado trabaja para el cliente. Y el abogado está ahí para darle consejo, porque finalmente el cliente es la persona que decide básicamente, finalmente, lo que van a hacer. ¿Siempre sucede eso o sucede en algunos casos donde el abogado decide mantener una relación estrecha con los clientes? No, siempre debe de ser así. Okay. El cliente tiene, vamos a decir, el poder, el cliente está contratando al abogado y el abogado debe de hacer lo que el cliente dice, la decisión que ellos hacen, afuera del análisis que le da y también el consejo que el abogado le da. Y justamente eso le quería preguntar, ¿cuáles son entonces sus consejos a los televidentes a la hora que decidan contratar a un abogado? Okay. Primera cosa, deben de ir, sentarse enfrente del abogado. Preguntarle preguntas sobre el accidente, preguntarle sobre la ley y también preguntarle sobre lo que ellos están anticipando en los resultados. ¿Bueno? ¿Malo? Pero deben de saber, y el abogado está ahí para darle ese consejo, para darle ese análisis sobre el caso y lo que debe anticipar en términos de resultados. Imagino que obviamente cada caso es particular, porque hay algunos casos donde usted aconsejaría ir a un juicio y hay otros donde usted aconsejaría ir a una mediación. Sí, absolutamente. Ir a un juicio, y eso cambia todo, porque cuando uno va a un juicio, uno va a ir enfrente de 6 americanos en términos de un accidente de carro. Y esos 6 americanos van a hacer la decisión final. Por eso que muchas veces que uno negocia un caso antes de darle la decisión final a 6 personas que no conocen. Por eso que la mayoría de casos se negocian antes de ir a juicio. Imagino que a la vez es muy importante tener una relación fluida con el abogado y poder hacerlo en nuestro idioma, en español, sin duda da un resultado mejor a todos sus clientes. Sí, es importante. Yo creo que es absoluto que el abogado debe de hablar su idioma, debe de conocer su cultura, porque si no van a tener una persona, tercera persona, interpretando para el cliente, al abogado y al cliente. Y es mucho más fácil y mucho más claro cuando están persona a persona hablando el mismo idioma y conociendo la cultura. Es mucho más fácil que el cliente sepa o sabe hacer la decisión sobre la información que ha recibido del abogado. ¿Cuáles son los puntos centrales que tiene que tener en cuenta un cliente a la hora de firmar un contrato con su abogado? Debe de saber revisar el contrato, lo que dice y lo que puede salir de ese contrato. Saber lo que está escrito. Cada letra básicamente es importante. Y si ese abogado no le puede explicar cada letra y el impacto de cada letra, se hace mucho más difícil para el cliente hacer una decisión informada. Y también es muy importante que el cliente sepa que el abogado, de alguna manera, el cliente está empleando a su abogado. Y si ese cliente, de alguna manera, está en desacuerdo con ese abogado, con esa compañía o esa firma que lo está patrocinando, puede irse. Sí, absolutamente. Y parte del contrato que uno firma, en inglés se llama Statement of Client's Rights, o el derecho o los derechos del cliente. Y ese documento dice que si uno está satisfecho con el cliente, con el abogado, permiso, puede ir y buscar otro abogado. Importantísimas las aclaraciones que nos traía el doctor Víctor Arias en torno al momento de comenzar una relación con una firma de abogados para que el final siempre sea a nuestro favor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en De Latinos. Y a todos ustedes les pido que tengan en cuenta los consejos del doctor Víctor Arias. Continuamos con